Hi guys, welcome to your online class 2. Remember that we are going to start with 3, and for this class we have this learning goal to distinguish simple past and past progressive. So we are going to start with simple past. How to use this tense? It is used to show that a completed action took place at a specific time in the past. Also to list a series of completed actions in the past and to tell a story. Entonces, cuando chicos, recordemos, el objetivo para esta clase es precisamente diferenciar pasado simple y el pasado progresivo. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Recortando experiencias pasadas. Pasado simple, como su nombre lo indica, es simple, un solo verbo, y lo utilizamos para cuando una acción está completa en el pasado, es decir, se inició y se terminó en el pasado. También cuando vamos a contar una historia. Y cuando contamos una historia hacemos esto, una lista completa de acciones que sucedieron. Entonces, si yo les pregunto, bueno, what did you do yesterday? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué hicieron ayer? Ustedes me van a contar un montón de historias, o sea, de acciones, una lista de acciones que sucedieron y van a ir en pasado simple. ¿Listo? Ahí es cuando utilizamos pasado simple, cuando algo ya terminó. Estructuras, the structures. Here, affirmative, negative, and questions. Como podemos ver en pantalla, tenemos afirmaciones, negaciones y preguntas. Si ustedes se dan cuenta, pasado simple es muy fácil porque se repiten las mismas estructuras del presente simple. Con la diferencia que el auxiliar, bueno, en afirmaciones que el verbo va en pasado. En negaciones y preguntas que el auxiliar ya no es do ni es das, es did. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con afirmaciones. ¿Qué tenemos para afirmar? Siempre un sujeto, luego el verbo, pero el verbo va en pasado y el complemento. Recordemos acá que hay verbos que son irregulares y hay verbos que son regulares. ¿Qué es un verbo irregular? ¿Qué es un verbo regular? Eso ustedes lo van a investigar en casa y lo van a traer súper claro para la clase. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el ejemplo. They got home very late last night. Como podemos ver, sujeto, they. Verbo en pasado, got. El complemento, home very late last night. Negaciones. En negaciones, ¿qué aparece? Como vemos en pantalla, el auxiliar, que es el did. ¿Listo? Entonces tenemos sujeto, el did plus not, como lo vemos en el ejemplo, didn't. Luego el verbo en su forma básica y el complemento. Ejemplo, I didn't see you yesterday. Entonces ahí, ¿qué estamos viendo? Que el verbo ya no va en pasado, el verbo va en su forma básica. Y utilizamos el did para decir, ojo, esto es pasado. Ahí nos recuerden que va acompañado el not, aquí en esta parte va el did y luego va el not. En preguntas que tenemos el did plus subject. Entonces tenemos, siempre en preguntas ponemos algo de primeras. ¿Qué vamos a poner de primeras? El auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar para el pasado simple? El did. ¿Listo? Entonces tenemos did, subject, verb in the base form, and complement, and the question mark. Example, did you live abroad? ¿Tú vives o viviste en el extranjero? Y si queremos una WH, como siempre les digo, la WH se pone siempre de primeras. Es exactamente la misma estructura, solo que la WH va de primeras. Where did you go for your holidays? Where did you go for your holidays? ¿Qué tenemos? El did, que es el auxiliar, y el verbo en su forma básica. Es decir, que nos aprendemos todos los verbos en pasado. ¿Para qué? Para hacer afirmaciones. Porque es en las afirmaciones donde tenemos los verbos en pasado. En negaciones y en preguntas el verbo va normal por el auxiliar. Nuestra primera actividad es precisamente esto, dar ejemplos de afirmaciones, negaciones y preguntas. Por favor, chicos, todos en sus casas van a preparar sus ejemplos con verbos, con un léxico diferente. Recuerden que la idea no siempre es utilizar los mismos verbos de siempre. Play, work, study, son los verbos que siempre utilizamos. Entonces van a hacer estos ejemplos en afirmación, negación y pregunta con verbos diferentes. ¿Listo? Ok. Para nuestra clase tenemos esta actividad que se llama Time to Ask. In this activity, you have to use the prompts to create past simple questions for the next answers below. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar
aquí tenemos un ejemplo. Vamos a utilizar estas palabras para hacer una pregunta. La pregunta que vamos a realizar va de acuerdo a la respuesta. Por eso, cada uno de ustedes va a preparar todas las preguntas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a leer la respuesta. I went to Rio de Janeiro in Brazil. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿A dónde fuiste? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hago esa pregunta? Primero la WH, después de la WH, ¿qué va? Entonces, ustedes me dirán el auxiliar y después del auxiliar el sujeto y después el verbo y el complemento. Y así con cada una de estas preguntas, ustedes van a ir con cada una de estas respuestas, de acuerdo a la respuesta, hacen la pregunta con la WH que aparece acá y con este complemento. ¿Listo? Entonces van a hacer esas preguntas utilizando la estructura. Aquí tenemos otras preguntas, la pregunta 5, 6 y 7. Recuerden, siempre partan de la respuesta para saber qué preguntar. Si la respuesta es I stayed in a hotel, yo me quedé en un hotel, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde te quedaste? ¿Cierto? ¿Y cómo digo eso en inglés? Entonces ahí es donde ustedes aplican la estructura. Ese es nuestro primer ejercicio. Recuerden que deben preparar todos los ejercicios los deben preparar en casa. Nuestro segundo ejercicio para pasado simple se llama honeymoon. In this exercise, you have to complete the following text. Use the correct form of the verb from the word bank. Entonces aquí tenemos una cantidad de verbos, ¿listo? Todos estos verbos, como los podemos ver, están en su forma básica, pero cuando ustedes lo van a utilizar en este texto, lo van a utilizar en pasado, ¿listo? Esto es acerca del honeymoon de una pareja, ¿sí? De la luna de miel de una pareja. Entonces aquí empiezan. La idea, chicos, es que para este ejercicio, primero ustedes lo completen en casa con los verbos en pasado correspondientes, que sea coherente, y segundo, practiquen pronunciación. Busquen todas las palabras que no se sepan y practiquen la pronunciación. Lo voy a hacer para que ustedes tengan un ejemplo. Igual, pueden buscar la pronunciación en diferentes páginas. La que yo siempre recomiendo es la de Cambridge Dictionary. Entonces tenemos Mr. and Mrs. Williams, espacio. Para decir espacio voy a decir gap. To Thailand last month for their honeymoon. They stayed there for 3 weeks. First, they gap to Bangkok. They stayed there for 4 days. They really liked the city because the people gap very friendly. They gap the Grand Palace and went to many temples. In the evenings, they went shopping in the markets and gap Tom Yam Kung. Este es un plato, es una comida típica tailandesa. ¿Listo? After that, they went to Chiang Mai. They gap this city was very peaceful. They went to Doi Sedup temple 3 times because it espacio such a beautiful place to visit. They in a hotel in the old city. They went to many cafes and often iced coffee. Finally, Mr. and Mrs. Williams went to Phuket. Every day they went to the beach and many photos. They went on a boat trip and visited other tropical islands. They stayed in Phuket, but soon they to go home. At the airport, they a lot of souvenirs and they also purchased some bottles of wine. They want to return to Thailand again next year. Bueno, pues al principio de la lectura, chicos, empecé a decir gap porque gap en inglés
es en inglés espacio, ¿listo? Pero al final decidí no decirlo para que no se confundieran. Pero bueno, la idea es que ustedes pronuncien este texto por lo menos unas 2 o 3 veces antes de la clase para entrar pues muy bien a la clase, ¿listo? Luego de esto tenemos pasado progresivo, past progressive. When you can use this tense. ¿Cuándo podemos utilizar este verbo? It is used to show that an ongoing past action was happening at a specific moment of interruption. Two ongoing actions were happening at the same time in past. Also, when you talk about things in the past, when is most often followed by the verb tense simple past, whereas while is usually followed by past continuous. ¿Qué quiere decir esto, chicos? En cuanto al uso, primero, utilizamos el pasado progresivo cuando una acción, ¿sí? Una acción está en progreso y fue interrumpida por otra acción. Entonces, piensen ustedes en una historia, algo que les pasó en esta semana, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, ejemplo, yo estaba corriendo a la estación de Transmilenio cuando me caí. ¿Qué estaba en progreso? ¿Qué acción estaba en progreso? Que estaban corriendo. ¿Qué acción le interrumpió? Que se cayó. Entonces, pasado progresivo generalmente lo utilizamos cuando hay una acción en progreso, que es pasado progresivo, y fue interrumpida por un pasado simple. ¿Listo? Generalmente las oraciones de pasado progresivo necesitan 2 oraciones para que sean completas, o sea, para que el mensaje sea completo. Necesito de una oración en pasado progresivo, un conector y luego una oración en pasado simple. ¿Listo? O también, como dicen acá en el segundo uso, cuando tenemos 2 acciones que están sucediendo en el momento en el pasado. Entonces yo digo, yo estaba, no sé, yo estaba dictando clase cuando mi papá estaba hablando por teléfono. O mientras que mi papá estaba hablando por teléfono. I was teaching English while my father was doing something. ¿Ok? Entonces, cuando hay 2 acciones, cuando estoy contando una historia y digo, no, mientras que yo estaba haciendo esto, entonces la otra persona estaba haciendo esto. Ahí utilizo pasado progresivo. Por eso, aquí al final les dicen, ojo, podemos utilizar el when o podemos utilizar el while. While lo utilizamos cuando las 2 acciones, while significa mientras tanto. Y entonces, while y when son conectores. ¿Qué es un conector? Una palabra que, como su nombre lo indica, conecta 2 oraciones. Recuerden que cada oración tiene que estar completa. Sujeto, verbo, complemento. Va el conector y después va el sujeto del verbo complemento. Cuando utilizo el while, que significa mientras que, las 2 oraciones van en pasado progresivo. Yo estaba haciendo esto mientras que, o sea, el while, mientras que tal persona estaba haciendo esto. ¿Sí ven? Y el when se utiliza cuando va una acción en progreso. I was running towards the Transmilenio Station. Yo estaba corriendo hacia la estación de Transmilenio cuando me caí, when I fell down, ¿sí? Ahí utilizo el when y después del when va una oración en pasado simple. Entonces, pasado progresivo es muy interesante, chicos, porque necesariamente necesitamos poner 2 oraciones. O una oración en pasado progresivo acompañada de un pasado simple o 2 oraciones en pasado progresivo, como les acabo de explicar. Vamos a ver ejemplos y estructura. Entonces, ¿cuál es la estructura del pasado progresivo? Como lo podemos ver. En afirmativo va el sujeto, después va el verbo en pasado, el verbo to be en pasado, luego va el verbo con ing y el complemento. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente igual al presente continuo, solo que en vez de el verbo to be estar en presente, ahora está en pasado. Pero la estructura queda exactamente igual. Por eso inglés es tan fácil, porque se repite. Ejemplo de las afirmaciones. Entonces tenemos the other day, I, miren el sujeto, I, el verbo en pasado, el verbo to be en pasado, was, el verbo con ing, waiting, I was waiting for a bus. When, cuando, ahí está el conector y vuelve a empezar otra oración. Sujeto, it, verbo en pasado simple, started to rain. Entonces,
como ustedes se dan cuenta, solo la oración en pasado progresivo es la primera. I was waiting for a bus, ¿cierto? Esa es la oración en pasado progresivo. Pero para que el mensaje esté completo, tengo que acompañarlo de una oración, ya sea en pasado progresivo o en este ejemplo, en pasado simple. When it started to rain. ¿Listo? ¿Cómo lo niego? Muy fácil. Solo le agrego el not después del verbo to be en pasado y ya. Ejemplo, ahí tenemos dos ejemplos. The town was not changing quickly. Y el segundo ejemplo, miren, tenemos la presencia del while. Entonces es, primera oración, I wasn't paying attention, no estaba poniendo atención. While, mientras que I was writing the letter, mientras que yo estaba escribiendo la carta. Entonces, so I made several mistakes. Entonces, cometí muchos errores. Entonces, miren que aquí tenemos 3 oraciones. El uso del while para conectar 2 oraciones en pasado progresivo. Y después utilizamos un conector que es el so y una oración en pasado simple. O sea, ahí ustedes están viendo una historia, ¿no? Porque ya estamos viendo 3 oraciones. Es una manera, un ejemplo de cómo construimos oraciones negativas y las incluimos en un contexto. ¿Listo? Entonces, I wasn't paying attention while I was writing the letter. So I made several mistakes. In questions, ¿qué sucede en preguntas? Como les decía, la WH es si la necesito o no. Por eso tenemos 2 ejemplos, una con WH y otro sin WH. ¿Cuál es la estructura? El verbo to be, que es el auxiliar, siempre lo pongo de primeras en preguntas, luego al sujeto, el verbo con ing y el complemento. Ejemplo, were you listening while he was talking? Y entonces aquí tenemos, ¿estabas tú escuchando mientras que él estaba hablando? Were you listening? Ahí tenemos el progresivo. While, el conector, mientras que, y vuelve otra oración en progresivo. Sujeto, verbo, complemento, ¿sí? He was talking. Bueno, en este caso no tiene el complemento en la segunda oración. Y ustedes me dirán, profe, ¿y siempre es necesario que la oración en pasado progresivo esté acompañada de otra? Generalmente sí, para que el mensaje esté completo, sí. Ejemplo, si yo les digo, no sé, nos encontramos y yo les digo, hola, yo estaba corriendo en el parque. Y ya, y no les digo nada más. Ustedes inmediatamente van a pensar, ¿pero qué? ¿Qué pasó? O sea, el mensaje no está completo. Por esa razón hay que completarlo con otra oración. Entonces, eso sucede con el pasado progresivo. El otro ejemplo de la pregunta es, what were you doing while you were waiting? ¿Qué estabas haciendo mientras que tú estabas esperando? ¿Listo? Entonces aquí en el pasado progresivo vamos a ver muy, pero muy importante el uso del while y del when. Para este ejercicio, lo que vamos a hacer, como ustedes pueden ver en pantalla, van a escribir ejemplos de la afirmación, de negación y de preguntas en pasado progresivo para participar en clase. ¿Listo? Luego, nuestra siguiente actividad, our next activity is this. What were they doing? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué estaban haciendo ellos? De acuerdo a la imagen y el número, yo a cada estudiante le voy a dar un número y ustedes me van a decir qué estaban haciendo ellos. Si me van a describir la imagen. They were dancing, pero la idea es que completen. They were dancing while they were listening to wonderful music. Could be, ¿sí? Entonces la idea es que sean oraciones completas, bien estructuradas, ¿listo? Y nuestro último ejercicio para la clase is this. Complete the next sentences with the past continuous and or past simple. Entonces aquí es un ejercicio de completar de acuerdo al contexto. Ustedes van a leer la oración y van a decir, venga, la oración va en pasado progresivo. Entonces digamos, la primera va en pasado simple o progresivo. Dice, ¿qué hiciste a las 8 ayer en la noche? ¿O qué estabas haciendo a las 8 ayer en la noche? ¿Cuál de las dos le suena más? Y así sucesivamente van a hacer cada uno de estos ejercicios en casa y lo van a preparar. Lo vamos a ver en clase a ver qué está correcto y qué está incorrecto. ¿Listo? Entonces los dejo un momentico para que le puedan tomar pantalla a los ejercicios y realizarlos en casa.
Y tenemos este segundo ejercicio, que es exactamente igual, son otras oraciones y lo vamos a completar. Con esto, chicos, terminamos la clase de la semana 3. You've done really well today. Espero que todas las personas que se conecten preparen su clase, chicos. He sido muy insistente con esto, pero es muy importante. Como siempre, les tengo una sorpresita al final de la clase. Los espero. Cualquier pregunta que ustedes tengan, ya saben cómo me pueden contactar. Y les deseo un excelente día, cualquiera que este sea. Bye, bye, dear students.